Actualmente conduce y dirige Marca de Radio por La Red, también Decime Quién Sos Vos por la radio pública y Los Locos de la Azotea por el canal Encuentro. Y está en contacto con nosotros. Bienvenido, Bardo. ¿Qué haces, Alberto? ¿Bien? Bien, gracias. Vos que sos un hombre del medio, ¿cómo analizás que pese a toda la competencia, llámese internet, televisión, gráfica, la gente sigue con ese latiguillo que es marca de nuestra credibilidad, ¿no? Lo dijo en la radio, se dijo en la radio. ¿Cómo analizás eso? Y vos sabés que cada vez con más fuerza. El otro día no, hace un tiempo estaba leyendo una última encuesta de marzo-abril de OPSM, Zuleta Puseiro, sí, sobre la credibilidad mediática. Y la radio resalta como el medio más creíble de todos, bastante por encima de la TV y de los otros medios. Y cuando estamos hablando de credibilidad de la radio, estamos hablando de que es el medio que la gente más consume a la hora de ser influenciada para tomar una decisión. Ahora, fíjate este detalle. Simultáneamente a esto, la radio, cosa que se ha ratificado por una última cifra, un último estudio al que tuve acceso hace un par de semanas, concentra no mucho más del 5%, en realidad 3 y pico, del total de la torta publicitaria, sumado, obviamente, el aporte publicitario estatal y el privado. Entonces, observemos esta aparente paradoja, respecto de la cual tengo alguna hipótesis, pero no un ensayo ni nada que se le parezca, y que ahora enseguida te voy a comentar. El medio más confiable es el menos requerido a la hora de la publicidad. De la inversión. Lo cual me lleva a pensar que más que nunca la radio no es usada para la consumición comercial por parte de la audiencia, sino para la opinión y la información, para saber qué oferta hay, qué promoción hay, qué descuento hay en el supermercado. Se usa la gráfica, se usa la TV. La TV además ha quedado como el lugar del entretenimiento, pero la radio parece ser que más claramente que nunca, yo creo que esto sobre todo en el caso de la AM, pero también en el de la FM, si recorres el dial con tanta inserción de programa periodístico, está siendo empleada para información y para seguir a los líderes de opinión. Es un detalle, y te repito que es una hipótesis personal porque me suena que esto es auténticamente una paradoja, pero de alguna manera hay que explicarla. Bien. Los Locos de la Azotea es un espacio que conducís en televisión por el canal Encuentro. Y lo más original es que al hablar de la radio no solo hablas de las emisoras porteñas, sino que muestran la Argentina profunda, ¿no? ¿Qué historia te sorprendió más de las que conociste en este ciclo por el No canal? sé si me sorprendió, pero en el caso del programa, del capítulo destinado a deportes, el flaco, el hincha de Villadálmine, que va adelante con su antenita y su equipito y transmite a Villadálmine, y la radio es una casilla. No digo que me sorprendió, pero me impactó, porque, bueno, está muy bien filmado además. Estamos viendo algo. No sabía que, a ver, no es que no sabía que existiera un caso así, sino que el verlo, el constatarlo, el visualizarlo, me provocó una impresión en cuanto a cómo podés militar por la radio. Además, pensá que lo que el tipo transmite sale a su vez por los altoparlantes de la cancha de Villadálmine y la radio se desmonta cuando el partido termina. No sé si me sorprendió. Sabía de estos casos. Además, vos sabés que yo soy muy futbolero, incluso sigo el fútbol del ascenso, e inclusive del ascenso de las divisionales inferiores, la C, la D, y conozco de estos casos porque además soy tipo de radio. Pero el verlo me causó una impresión, una gratitud muy profunda, y tiene que ver con esto que era tu primera pregunta. ¿Por qué sigue la radio? Bueno, sigue por estos tipos, entre otras cosas, porque ese tipo no podría hacer tele, no podría tener su propio blog y transmitir la misma emoción. No llegaría de la misma manera con un periódico barrial. Ese fenómeno es una de las cosas que convierte a la radio en invencible, ¿no? A propósito de tu primera pregunta. Alguna vez dijiste, la radio es mujer. Sí. Y te pregunto, ¿puede haber radio sin seducción? ¿El conductor debe seducir a ese otro imaginario que lo escucha? Si por seducción entendemos a un término que debe abarcar más de lo que en principio sugiere.
a ver, no es solamente calentar, ratonear, no es solamente cómo te peliculeas con la voz o con los tonos de alguien. Es, por ejemplo, cuando estás escuchando o cuando la haces a la radio desde una nota editorial, política, cómo haces las pausas, cómo trabajas los silencios, cómo cargas las inflexiones sobre esas claves que son los adjetivos y los verbos. La seducción es cómo sabes pisar un tema musical. La seducción es cómo sabes intervenir con una pregunta en el momento adecuado y no interrumpir. Es cómo creas un clima. La radio es el medio de creación de climas por naturaleza. Todo eso es la radio, no lo que solo en principio sugiere la palabra seducción. Me temo que esto no es entendido, no digo que por una mayoría, pero por una buena parte de quienes hacen radio, porque viste que se ha impuesto mucho, sobre todo en el caso de las FM, no solo de aquí de Buenos Aires, sino del interior, la radio fórmula, la radio previsible, la radio en donde el locutor habla de una determinada manera siempre, anuncia los temas musicales de una determinada manera siempre. Bueno, eso implica no tener capacidad de sorpresa. Y porque la radio ha perdido en buena medida gente de radio que esté a su frente, valga toda la secuencia cacofónica, es que se ha perdido mucho de esa seducción. Yo creo que eso, Alberto, en alguna medida también se profundizó, en alguna medida, cuando empezó toda la etapa multimediática. Quiero decir, esta cosa de que el que está en el diario del grupo y en el canal del grupo también puede hacer radio, llevó a que haga radio gente que no es de radio y a que dirija radio gente que no es de radio. Volviendo a la pasión por la radio y a tus primeros pasos, siempre hay un momento en la vida en el que uno dice qué orgulloso deben estar mis viejos, ¿no? ¿Recordás la primera vez que te pasó? Debería retroceder hasta mi abuela, más que hasta mis viejos, porque yo crecí escuchando en las siestas de mi abuela, en la cama con ella, los radioteatros de Chiappe, de Juan Carlos Chiappe, en las viejas Hitachi. ¿Te acordás aquellas que venían con la funda de cuero marrón? Sí, claro, con los agujeritos. Claro. Y a mí me alucinaba todo lo que era el trabajo que después me enteré hacía Catalán, el mago de los efectos, que no eran efectos de compacto naturalmente, sino que el tipo estaba ahí para hacer crujir un papel celofán y que se sintiera lluvia, y para trabajar con un plato y se viera que, o se sintiera que, perdón, nada menos que equivocarse en esto, que había una comida allí. A mí eso me alucinó siempre, y después, sí, ya más cercano a mi viejo, que era muy futbolero, escuchar los sábados los partidos del ascenso. Todo esto significa mediados de la década del 60, mis 9, 10 años, y marcar en un cuadernito que llevaba a propósito los goles que se iban haciendo, los expulsados, los penales. Y ahí es el primer registro que tengo de haber actuado que estaba en radio. A mis 10, 11 años. Era un fan de las transmisiones de fútbol. Y entonces, cuando terminaba la transmisión, y yo tenía todo eso anotado en el cuaderno, hacía como que hacía la síntesis desde estudios de lo que había pasado en la fecha. Y ese es el primer registro fuerte que tengo, hasta que después, ya comenzada la década del 70, me impresionan El Negro Guerrero, pero sobre todo el Fontana Show. Si yo tengo que elegir un programa que me marcó, sobre todo en los 3 primeros años de mi secundario, fue el Fontana Show. Y alguna vez he contado, fíjate vos, que no exactamente por el estilo de Fontana, sino por lo que era el ritmo de las 2 locutoras de Fontana. O sea, María Esther Viñola y Rina Morán, que me marcaron muy fuerte en cuanto a cómo se podía ser tan completas en términos no solo de cómo locutaban, sino de cómo se plegaban a un chiste, de cómo cambiaban los tonos, de cómo le devolvían la pelota al conductor. Eso fue algo que me marcó muchísimo, al punto tal de que a mis 14, 15 años yo ya sabía que quería ser locutor. Jamás tuve ninguna duda de qué quería ser. Vamos a hacer la pausa y cuando volvamos hablamos de algo que te apasiona, a los dos, la política. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Nos esperás un poquitito?
Dale, dale. Bueno, con Eduardo Aliberti, ya continuamos enseguida. Hacemos la pausa y ya volvemos. En un minuto regresamos.